Cordial saludo, mi nombre es Fernando Salas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y estoy viendo la materia Seminario de Autor de Filosofía Antigua con mi profesor, el magíster Einar Iván Monroy. Yo pertenezco al grupo 412-14-1 y en esta ocasión quiero hacer una exposición de mi artículo filosófico concerniente a la posibilidad de hacer una lectura desde la realidad colombiana, desde nuestra actualidad económica, cultural, política y social, desde los textos de Aristóteles y básicamente desde la posición ético y política de Aristóteles. Para empezar esta exposición quiero recordarles muy someramente las ideas aristotélicas con respecto a la política y con respecto a la ética. De Aristóteles, digamos que para mi gusto es el filósofo más grande que ha tenido la humanidad, y en su contexto, con bajísima tecnología y con poquísima información, fue capaz de encontrar verdades, de interpretar las realidades que en su momento se le presentaron. Aristóteles nace hacia el 384 en Estagira, una ciudad de Grecia, y muere hacia el 322. En su momento, o en un momento dado, fue llamado como preceptor de Alejandro Magno y estuvo con él acompañándolo hasta que Alejandro Magno fue invitado o subió al trono de Macedonia. Aristóteles tiene muchísimas obras. Las principales son la metafísica que es básicamente unos comentarios de los planteamientos de los filósofos anteriores a Platón, a Sócrates y al mismo Aristóteles. Las éticas, la ética Nicoma, la ética Eudemo, que son fundamentalmente los pilares de su obra posterior, que es la política. Recordemos que la ética aristotélica no es una ética parecida a la cristiana o a la kantiana, no es una ética de golpe de pecho, es una ética de acciones racionales. Aristóteles no distingue claramente la ética de la política. De hecho, el bien que busca la ética, se explicará más adelante, es la política. Otras obras de Aristóteles que ahora nos parecen graciosas en el siglo XXI, como la física y la poética, son meramente especulativas, y se extraña que Aristóteles, que fue el precursor de la observación, del empirismo, de la disertación científica con base en hechos, haya hecho todo un armatoste de física y se haya alejado tanto de los experimentos. Pero es perfectamente comprensible, entendiendo su entorno y lo disponible en la época. Aristóteles define la filosofía como la ciencia de las primeras cosas. Para Aristóteles, la filosofía es aquella rama del saber, aquella tendencia a encontrar lo fundamental de las cosas, que es lo trascendente de las cosas. Hasta ahora la filosofía sigue buscando ese trascendente de las cosas. Con el pasar de los siglos, ese trascendente ha ido cambiando. Inicialmente la filosofía, en el momento aristotélico, es una filosofía que une la filosofía natural, la física, la biología, la política, la ética, la justicia. Hoy por hoy se han separado muchas ramas, bien por los avances en las ciencias sociales, bien por los avances en las ciencias naturales. Ya hoy la psicología, la economía hacen ramas del conocimiento perfectamente independizadas. Entonces vamos a ver la ética aristotélica básicamente en qué consiste. Aristóteles lo primero que hace es que centra la mirada, la observación en el hombre. El hombre es el centro del razonamiento aristotélico. Para Aristóteles el hombre es un ser racional, un ser que piensa, que sus actos están condicionados más que por naturaleza por su voluntad. Aristóteles distingue en el mundo lo que llaman las pasiones y las acciones. ¿Qué son las pasiones? Aquellas cosas que pasan de las cuales el hombre no es responsable. Por ejemplo, la lluvia, por ejemplo, el día y la noche, por ejemplo, las estaciones. El hombre no puede hacer nada y lo que le pasa al hombre, y las cosas de que el hombre no es responsable de que le pasen, son las pasiones. Ahora bien, además de las pasiones, Aristóteles dice que existen las acciones. Las acciones son aquellas cosas que el hombre, por su propia voluntad, por su inteligencia, por su raciocinio, hace. ¿Y con qué hace o hacia qué dirige esas acciones? Hacia las pasiones. Hacia las pasiones dirige el hombre sus acciones. Y entonces, ¿qué es la felicidad? Pues la felicidad son todas esas cosas que hacemos virtuosas, todas las cosas que hacemos prudentemente,
con respecto a las pasiones. Las virtudes morales son para Aristóteles aquellas acciones correctas que nos llevan a la felicidad. Todo lo que hace el hombre lo hace por algo. El hombre no hace absolutamente nada que no le ofrezca un beneficio. Y ese beneficio se llama un bien. Pero ¿para qué el hombre adquiere ese bien? Ese bien que adquiere el hombre, ese fin que alcanza con sus acciones, no es más que un medio para alcanzar otro fin más grande. Finalmente se quiere llegar, teleológicamente, a un bien supremo, a un bien que no derive en otro bien, a un fin que sea el fin máximo. Y ese fin máximo para Aristóteles es la felicidad. La vida entonces para Aristóteles es una sucesión de fines, una asociación de acciones, una asociación de actos libres de su voluntad que lo van a llevar finalmente a tener la felicidad. Resumiendo, la vida del hombre, a través de la prudencia y de los actos virtuosos, se hacen que la vida del hombre llegue a la felicidad. La virtud proviene entonces de la formación y de la ejecución. Para ser el hombre virtuoso necesita que lo formen en virtudes de su más tierna infancia y que vaya ejecutando esos actos virtuosos, esos actos moralmente aceptables, y así el hombre va a llegar a la virtud mayor y va a llegar a la felicidad. Para Aristóteles y para muchísimos pensadores, el hombre se entiende como hombre solamente en un medio. El medio es el que finalmente hace que se ajuste el concepto de libertad al concepto de hombre. Sin una comunidad, sin un grupo de personas, el hombre pues no es libre. El hombre es un ser social por naturaleza. Y se tiene que pasar en la ética aristotélica de un pensamiento subjetivo, de unos actos morales subjetivos, a unos intersubjetivos. ¿Qué se pretende con la ética aristotélica? Pasar del yo al nosotros. Eso es lo que pretende la ética aristotélica. La libertad solamente se entiende en un individuo, en un hombre, como integrante de una polis. El hombre aislado de una isla, en un desierto, en una selva, no es verdaderamente libre. El hombre nace social. Hay que entender este sum politicum de Aristóteles. Para Aristóteles, el hombre es un ser social como las abejas, como las hormigas, como las aves. Es un ser que vive en comunidad y que esa comunidad es natural. A diferencia de las hormigas y de las abejas, la razón o lo que hace el hombre es decidir, tomar acciones. Eso es lo que hace que el animal sea un animal, que el hombre sea un animal racional y también sea un animal social. Ahora vamos a ver brevemente los planteamientos políticos de Aristóteles. Cuando hablamos de política en Aristóteles, tenemos que entender que Aristóteles habla de política enfocada en la ciudad. La política aristotélica está en función de la ciudad. El concepto de nación, que para nosotros ahora es tan claro como un conglomerado de ciudades, en aquel entonces pues no era tal. En aquel entonces la polis es la unidad política, la que le da razón, la que le da sentido a la justicia y a la vida en comunidad. La nación, que ahora para nosotros significa más patria que otra cosa, en su momento, en el momento aristotélico, en la interpretación aristotélica, significaba poco más que un aglomerado de ciudades, las cuales estaban reunidas con unos vínculos culturales comunes, como la lengua, como las tradiciones culturales o religiosas, y más que todo por la necesidad de protección frente a los pueblos extranjeros. Entonces decimos que en la política aristotélica el hombre se entiende como un ser social, un ser que es virtuoso a través de los actos, pero los actos virtuosos del hombre solamente se pueden hacer en comunidad. El hombre no puede hacer actos virtuosos en solitario, no se consideran virtuosos, solamente son cualificables esos actos de virtuosos si los hacen en comunidad. Entonces, ¿qué es el Estado para Aristóteles? El Estado es una realidad natural para Aristóteles. El Estado no es fruto de ese contractualismo que después nos propone Hobbes, donde los hombres ceden una cantidad de beneficios, ceden una cantidad de derechos, por decirlo de alguna forma, para obtener un bien común. Y ese es un hombre sometido al Estado, acomodado por la necesidad de defensa, de alimento, de protección. No, ese no es el Estado que nos plantea Aristóteles. Aristóteles nos plantea un Estado natural donde la unión de los hombres se da por naturaleza.
¿Y ese Estado en qué se diferencia del individuo, del ciudadano básicamente, o del hombre? En que ese Estado es autárquico, es decir, ese Estado se basta a sí mismo, mientras el hombre de ese Estado no se basta a sí mismo, necesita otras personas. El hombre es un ser comunicable, el hombre es un ser político, el hombre es un ser social, y solamente desde la política, desde la ciudad, desde la comunidad se entiende la libertad del hombre y se puede entender el acto virtuoso del hombre, que es un acto que proviene de su voluntad, de su libertad, no proviene de sus instintos. Para cerrar esta pequeña disertación del pensamiento político aristotélico, digamos que Aristóteles concibe un Estado como un Estado interventor, un Estado que está tratando o direccionando las actividades para que el hombre viva bien. Posteriormente haremos una pequeña comparación con nuestro estado de bienestar colombiano. En cuanto a las formas de gobierno, Aristóteles plantea tres formas de gobierno. Unas se llaman puras, tres formas puras y tres formas impuras. Con respecto a las formas puras de gobierno, Aristóteles nos plantea que cuando esa forma de gobierno está ejercida por una sola persona, se llama una monarquía. Y se llama una monarquía cuando esa persona que es dueña del poder es una sola, pero sus decisiones están en pro del bienestar de todos. La segunda forma de gobierno, que decimos pura, es cuando algunas personas están encargadas o tienen el poder o están encargadas de las decisiones del gobierno, pero las decisiones están en función de que todos estén bien. Y esta segunda forma de gobierno pura, donde pocos toman decisiones para beneficiar a muchos, le llamamos aristocracia. La tercera forma de gobierno puro es aquella donde muchos o básicamente todos tienen el poder, todos van en beneficio de todos, sus decisiones son para toda la comunidad, y decimos que esta forma de gobierno es la democracia. Ahora bien, así como hay tres formas de gobierno impuras, también hay también hay tres formas de gobierno impuras, y vamos a identificar cada una con las formas puras. Decimos entonces que el sistema político, el sistema de gobierno, donde uno es el que manda en beneficio de todos, es la monarquía, pero cuando esa persona manda solamente para beneficio propio, eso se convierte en una tiranía. Cuando muchos gobiernan para todos, decimos que eso es una democracia, y esa democracia puede desembocar en una demagogia. Y cuando pocos son los que tienen el control del poder, o los que mandan en un estado donde manden pocos, decimos que es una aristocracia, pero puede desembocar en una forma impura, que es una forma que se llama oligarquía. Palabras más, palabras menos, y resumiendo, las tres formas puras de gobierno para Aristóteles son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y esas mismas tres formas corrompidas serían la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Voy a tratar de explicar, grosso modo, lo que entendemos en este artículo que presenté en el foro evaluativo como realidad nacional, y no voy a explayarme en asuntos de sociología, ni de política, ni de economía, ni de geografía, sino unos asuntos por allí muy puntuales que nos permiten intentar hacer una lectura de la realidad nacional desde el pensamiento ético-político de Aristóteles. Entonces vamos a hablar de la realidad nacional en los puntos que toqué. Hay que entender que lo que para nosotros es una nación, para Aristóteles no lo era. Más bien nuestro sentido de nación es lo que él consideraba una polis. A ver, ¿qué está pasando en Colombia hoy por hoy? Tenemos una nación completamente pobre, al borde del colapso. Y distingamos aquí que el país es el territorio, que la nación es la población y que el gobierno son las instituciones. Y esas tres cosas en nuestra realidad política forman lo que consideramos lo que llamamos un Estado. Es algo diferente al Estado aristotélico, pero no importa, podemos hacer una analogía, una extrapolación del Estado aristotélico con el Estado colombiano para poder entenderlo. Y de eso se trata la filosofía, hacer interpretaciones, no solamente hacer explicaciones. Recordemos que la filosofía, como la cumbre de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, se dedica a la interpretación, al dar sentido, y no a las explicaciones, porque las explicaciones se encargará la sociología y las demás ciencias naturales.
Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Tenemos unos indicadores que describen claramente que tenemos unos problemas terribles en los sistemas económicos, culturales, políticos y sociales. El primer caso grave que tenemos fácilmente mostrable es la corrupción. Los indicadores de los organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, están indicando que somos uno de los 5 países más corruptos del mundo. Y decir que somos uno de los 5 países más corruptos del mundo entre casi 200 países, pues no es un sitio que nos llene de orgullo. Otro indicador que nos está mostrando unas cifras bastante preocupantes es el IPC, el indicador de precio al consumidor. Está mostrando que la canasta familiar, los colombianos en promedio, no están alcanzando con su nivel de ingresos a cubrir sus necesidades básicas. Y Colombia tiene unos índices de pobreza altísimos, entendiendo como pobreza extrema aquellas personas o aquellas comunidades donde al menos 2 necesidades básicas insatisfechas no están cubiertas. El índice Gini, o el índice de Gini, como se prefiera, es un indicador que nos dice de qué tamaño es la brecha social. Y ese indicador va de 0 a 1, diciendo que 1 es una brecha absoluta y 0 es una brecha nula. Nosotros estamos en 0.53% aproximadamente, lo que es vergonzoso. Nuevamente ocupamos los nuevos primeros lugares, los mejores o los lugares número 1 a nivel mundial, cosa que es absolutamente terrible. No hemos logrado cerrar la brecha social. Un indicador que nos está mostrando cómo está la distribución del ingreso en Colombia es la curva de Lorenz. La curva de Lorenz nos está mostrando qué porcentaje de la población tiene qué cantidad de ingreso. Y en Colombia, la tenencia de tierras, el monopolio de la banca, el monopolio de la industria, el monopolio de las comunicaciones, nos está mostrando unas cifras aterradoras. La más aterradora es la tenencia de la tierra, donde el 0.4% de la población tiene cerca del 50% de las tierras. No hay que ser un especialista en estadística ni en economía para entender que estos indicadores nos están diciendo que Colombia tiene unos problemas bastante graves. Ahora bien, Aristóteles hablaba de que el Estado debería o debe propender por el bienestar de los súbditos. Es decir, su polis, en su momento, para nosotros el Estado, para nosotros la nación, debe procurar tener contentos o buscar la felicidad de sus ciudadanos. Pues acá, al menos teóricamente, aparece algo similar. Las políticas económicas del gobierno nacional buscan, al menos en teoría, paliar los grandes problemas, las grandes deficiencias que tenemos en los asuntos económicos, sociales y culturales. Las políticas económicas del gobierno, que básicamente es la política fiscal, que son impuestos, que lo maneja el Ministerio de Hacienda, la política monetaria, la política cambiaria, la política de precios, la política de salarios y la política social están buscando o tienden a, al menos teóricamente, solucionar los problemas de los colombianos, que es lo que propone Aristóteles en su estado. Sin embargo, el contexto de Aristóteles no le permitía entender lo que ahora nosotros en siglo XXI podemos entender, que es que las leyes y las constituciones no se hacen de acuerdo a las necesidades de los pueblos, sino de acuerdo a la división de los poderes que hay dentro de esos pueblos. Aristóteles analizó muchas constituciones con su grupo en su escuela, en el liceo, y esas constituciones estaban hechas por una o pocas personas, y eso significaba que esa persona estaba básicamente aislada del poder, o no era el poder lo que dirigía ese tipo de legislaciones. Ya Ferdinand Lassalle explica en su obra qué es una constitución, que la constitución y las leyes, que son finalmente las que hacen el ordenamiento jurídico y las que direccionan la política, el comportamiento de los ciudadanos, pues están formadas por no más que una colcha de retazos de poderes. Así nuestra constitución del 91 no es más que una colcha de retazos de los poderes en su momento, los estudiantes, los trabajadores, los profesores, los empresarios, los terratenientes, los militares y por supuesto el grupo criminal de Colombia, la izquierda armada, los grupos paramilitares en su momento, y los narcotraficantes y la minería ilegal pusieron sus cuotas en la constitución colombiana.
Esa es básicamente la realidad nacional que estamos viviendo, un país en vía de su desarrollo con unos equivocados sistemas educativos soportados en el pensamiento positivista kantiano desde principios del siglo XX, que ha alejado el modo de ver al hombre como un ser humano, como un ser más allá de una mera máquina que produce, y nos ha tenido bastante arrinconados en lo social, en lo económico, en lo político. Ahora bien, tratar de leer la realidad nacional o las eventuales soluciones a los problemas nacionales desde la ética aristotélica y desde la política aristotélica es una empresa un poco quijotesca, pero pues vale la pena intentarlo al menos. Tenemos que entender los contextos diferentes de Aristóteles y de nosotros. Aristóteles es un hombre de hace 24 siglos, un hombre donde el mundo conocido y la tecnología eran muy pequeños. Hoy por hoy ya el hombre ha llegado al espacio y hoy por hoy la tecnología pues, nos ha llevado a unas condiciones de bienestar o de deterioro de la naturaleza o de manipulación de unos grupos por otros terribles. Parece ser que el hombre ha involucionado y prueba de ello son las guerras mundiales y el caos económico, político, militar, las hambrunas en África, el problema de migración en Europa y ahorita pues con nuestro vecino Venezuela que tenemos crisis similares. La escuela de Frankfurt tiene razón cuando dice que el famoso centro universo que pretendía la filosofía moderna, que era el hombre, pues no era tal, y la inteligencia del hombre la ha utilizado básicamente para hacer el mal, para discriminar y para asesinar. Miremos una posición aristotélica. Aristóteles está mostrando que el hombre casi que es bueno por naturaleza y está rechazando el contractualismo. Cuando no hay que hacer mucho esfuerzo para entender que la ética y la política, la ley y la moral y el comportamiento y las buenas costumbres pues nacen más, como explica Rousseau, nacen más allá de que sea algo natural en el hombre, nacen más bien porque el hombre tiene miedo de morir y esa necesidad de procrearse y de supervivir hace que se une y que de alguna forma se inventen unos sistemas políticos que le permitan sobrevivir. Inicialmente el más fuerte, después la acumulación de otros menos fuertes contra ese más fuertes y finalmente pues llega a algún tipo de contrato social donde el hombre cede derechos a favor de poder sobrevivir. Aristóteles no lo entiende así. Aristóteles está asumiendo que el Estado es algo natural y pues la posición nuestra acá de Colombia es que este Estado fue formado por cuestiones artificiosas, por cuestiones geográficas o por las vicisitudes históricas y que la formación del Estado colombiano pues de natural no tiene mucho. Sin embargo, hay que entender que el Estado que propone Aristóteles no lo podemos interpretar exactamente igual como nuestro Estado colombiano, toda vez que el Estado aristotélico es más un Estado ideal, acomodado a su momento histórico, a su geografía, a su tiempo, y el de nosotros al nuestro. Sin embargo, podemos intentar pensar en esa inclinación del sujeto aristotélico, del sujeto de la acción moral aristotélico, hacia conseguir un bien y que ese bien sea la felicidad y que la mayor felicidad es la política. Aristóteles dice que para llegar allá se requiere, primero que todo, la formación en ese tipo de actos virtuosos y segundo, que el hombre esté haciendo esos actos virtuosos. Nosotros podemos comparar eso con nuestra educación en Colombia. Pienso yo que esa ejecución periódica de los actos virtuosos puede ser acolitada desde la casa en los primeros años de los niños y desde la escuela básica primaria y de hecho hasta la escuela secundaria, donde los chicos ya están cerca de terminar su adolescencia y ya han terminado su formación y ya tienen básicamente cuadrada su personalidad. Entonces el Estado colombiano debe intentar, por lo menos a través de sus políticas educativas, empezar a formar a estos chicos en los actos virtuosos y empezar a acolitar la enseñanza en asuntos morales. Ahora bien, ¿cuál tipo de moral es la que vamos a enseñar? Pues ahorita no vamos a discutir si la moral escolástica, si la moral kantiana, si la cristiana, si la de Nietzsche o las que les parezca, pero el sistema educativo colombiano debe seleccionar algún tipo de moral, algún tipo de ética y esa ética direccionarla hacia que los jóvenes, los niños y niñas de Colombia empiecen a formarse como personas virtuosas.
Y las personas virtuosas, además de que tengan las competencias en ciencias naturales, en cultura, en arte y en deporte, deben tener las competencias ciudadanas, deben tener las competencias políticas, porque si no existen las competencias, los hombres van a ser en asuntos políticos poco más que animales, poco más que vegetales, y no van a tener la concienciación necesaria para sacar el país. Este país se puede cambiar a través del voto, a través de la participación ciudadana, pero esa participación ciudadana requiere, como dice Aristóteles, unos actos repetitivos, una formación en virtudes, y esa formación en virtudes no se está viendo reflejada en la educación de los jóvenes colombianos. Es bastante utópico suponer que una población mal formada pueda llegar a hacer buenas elecciones en asuntos políticos. Entonces, el analfabetismo político en Colombia es altísimo, y no tiene nada que ver con el analfabetismo del capital académico que habla Bourdieu, por ejemplo. Hoy por hoy encontramos en Colombia casi que los tres tipos de gobierno aristotélicos. Encontramos una monarquía donde algunas personas hacen y deshacen lo que les parezca, y ese tipo de personas están en las industrias, por ejemplo, o están en la milicia, por ejemplo, o están en el gobierno, o están como dueños de las tierras. Y estos señores monarcas, por ejemplo los monarcas de las tierras en el Valle del Cauca, o por ejemplo los monarcas de los tierras en el Magdalena Medio, o por ejemplo los monarcas de las minas en el Amazonas, pues están haciendo lo que les parece solamente para ellos. Entonces uno puede encontrar monarquías en Colombia deterioradas, mejor tiranías en Colombia. Encontramos en algunas partes unos conciliábulos que se han formado en Colombia que son unas oligarquías completas. Encontramos que el Ministerio de Educación Nacional es una oligarquía. Muchísimas personas nos beneficiamos o nos afectamos por las decisiones del Ministerio de Educación Nacional, y el Ministerio de Educación Nacional hoy por hoy es una oligarquía. En el Valle del Cauca, por ejemplo, existe una oligarquía con respecto a la política local y con respecto a la tenencia de tierras. 220.000 hectáreas de caña pertenecen a no más de 10 familias. Y eso es un reflejo clarito de lo que está proponiendo Aristóteles como una forma corrupta, una forma impura de gobierno. Y ahora llegamos al caso extremo, a la democracia. La democracia que nos están diciendo que es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que por allá lo dijo, quizá fue Lincoln, pues aquí se ha convertido en una demagogia, y hoy por hoy el voto de esa persona analfabeta políticamente, o de esa persona analfabeta en competencias ciudadanas, pues ese voto vale tanto en un disfraz, en una parodia de democracia, que las personas que se han formado en estos asuntos políticos, o que han tenido la oportunidad o el deber o la obligación de formarse en competencias ciudadanas y en competencias políticas, y hoy pero no se distingue el voto de esa persona, de ese criminal, de esa persona que vende su voto, de la persona que tiene una conciencia de patria, un dolor de patria. Entonces, estos señores políticos que ejercen la política, no los politólogos que la estudian, sino los políticos que ejercen la política, han convertido esta democracia colombiana en una demagogia, donde se hace creer al pueblo que tiene el poder, pero solamente son utilizados para unos votos y para legalizar frente a las reglas de juego y ante la comunidad internacional una oligarquía o una tiranía. ¿Qué diría Aristóteles con respecto a esto? Pues seguramente pretendería una forma nueva de estructurar el sistema educativo para tratar de paliar los problemas que traen estas formas impuras de gobierno, y para tratar de redireccionar el Estado a través de la educación y a través de la formación en valores ciudadanos y en competencias políticas.